Hoy contamos en el espacio de profesionales de la geomática, Geomática es, con la presencia de Yolanda Torres Fernández. Yolanda es profesora de la Escuela de Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid y pertenece al grupo de investigación en Ingeniería Sísmica. En la actualidad ella está desarrollando su doctorado en Ingeniería Geográfica y su trabajo de doctorado versa sobre el uso de técnicas geoespaciales para estimar la vulnerabilidad sísmica. Se graduó en 2007 en Ingeniería Técnica en Topografía y en 2012 fue cuando finalizó el máster en Ingeniería Geodésica y Cartografía. Ella ha compaginado sus estudios de grado con trabajos como asistente de topografía y cartógrafa en distintas empresas y desde el 2008 está vinculada a la Universidad Politécnica de Madrid, donde empezó a trabajar como becaria de investigación. Buenos días, Yolanda. Buenos días. En las últimas semanas ha tenido mucho eco en los medios de comunicación una noticia emanada desde el Grupo de Investigación de Ingeniería Sísmica de la Universidad Politécnica de Madrid, donde alertáis de la vulnerabilidad de Haití frente a otro terremoto como el 2010. ¿Podrías contarnos, hablarnos de tu experiencia en este proyecto? Sí, bueno, el proyecto empezó en 2010, justo después de que ocurriera el terremoto en Haití, y fue una respuesta de la Universidad Politécnica a una petición de ayuda directa que nos envió una persona del Ministerio de Medio Ambiente de Haití. Se la dirigió a Belén Benito, que es la directora del grupo de investigación, y ella la transmitió a su vez a la universidad. Entonces rápidamente nos organizamos y empezamos una línea de cooperación con ellos que está terminando este año, continuará de alguna otra manera y hemos realizado 4 proyectos en total. Se llaman Sismo Haití y es una serie de 4 proyectos. Este artículo es el resultado de uno de los estudios que hemos hecho. Y bueno, pues los resultados, yo de alguna forma he liderado esta parte del estudio junto, bueno, con el apoyo de todos nuestros colegas, de todos los miembros del grupo, y el resultado lo que hemos obtenido es que después de 6 años del terremoto parece ser que no se han emprendido las acciones de refuerzo de los edificios que deberían haberse emprendido y Haití sigue siendo, o por lo menos la capital y una ciudad, la segunda ciudad más importante, siguen siendo tan vulnerables como antes del terremoto, de forma que si ocurriera otro terremoto parecido, que es probable que ocurra porque la carga sísmica de las fallas cerca de las ciudades es alta, se produciría una catástrofe muy parecida a la que ya ocurrió hace 6 años. Lamentablemente ese es el resultado que hemos obtenido. Y vais a seguir trabajando con ellos, dices. Sí, de alguna manera. Ahora ya las cosas han cambiado un poco. Tendríamos que ver la forma de financiar, porque bueno, la universidad apoya hasta donde puede Ya. también. De momento todos los medios han salido de la universidad, entonces la idea es ir buscando medios a lo mejor de proyectos europeos o de otras instituciones que también nos apoyen y seguir trabajando con ellos porque allí tenemos los contactos, tenemos alumnos para el curso que esperan todos los años, o sea que sí, que la idea sería continuar. Bueno, pues vamos a centrar la entrevista, como bien has mencionado ya, como punto introductorio en temas relacionados con la sismología y la geomática. Y has mencionado tu grupo, el grupo de investigación. ¿Podrías hablarnos un poco de este grupo y qué características tiene y qué tipo de perfiles profesionales hay en él? Sí, sí, claro. El grupo de investigación en ingeniería sísmica es un grupo multidisciplinar, es decir, tiene perfiles profesionales muy diferentes que se complementan para poder desarrollar los proyectos que llevamos a cabo en el seno de la universidad. Entonces, nosotros lo que hacemos básicamente es estudiar cómo son los terremotos que ocurren en una zona, cómo son las fallas que los producen y cómo son los edificios y otras estructuras que están expuestas a esos terremotos para ver si resisten o no. Estos estudios de peligrosidad y riesgo sísmico, al final, los resultados que dan son el movimiento del suelo en el futuro causado por los terremotos que se van a ir produciendo y el daño que van a sufrir los edificios sometidos a ese movimiento. Y a consecuencia de esos daños, pérdidas asociadas tanto económicas como personales. Entonces, para poder abarcar todas estas disciplinas, en el grupo Muchas. contamos con geofísicos, sismólogos, geólogos, arquitectos, ingenieros civiles y, por supuesto, ingenieros en geomática. La sismología no es una ciencia exacta, es decir, hoy por hoy no permite determinar
cuándo va a ocurrir un terremoto en su lugar, en un lugar para alertar a la población, entiendo, ¿no? Ojalá fuera así, ¿no? Tan solo se puede estimar la probabilidad de que ocurra, si no me equivoco, ¿no? Cabe recordar que en 2012 hubo 6 científicos italianos que fueron condenados a penas de cárcel incluso por no haber previsto el terremoto de L'Aquila, que acabó con la vida de 309 personas. ¿El trabajo del sismólogo es un trabajo de riesgo? Bueno, para empezar, querría matizar que el motivo por el que se inició el proceso judicial no fue exactamente porque no se hubiera previsto el terremoto. En cualquier caso, el tema de la predicción de terremotos es muy controvertida y en el caso del Áquila todavía lo fue más porque se hizo muy mediático el caso, ¿no? En cuanto a si el trabajo de sismólogo es de riesgo, pues hombre, yo no lo consideraría de riesgo, sobre todo teniendo en cuenta o comparándolo con otros trabajos donde de verdad los profesionales ponen su vida en riesgo cada día, pues no sé, mineros o la policía, ¿no? Incluso un conductor de autobús, ¿no? Entonces, lo que sí ocurre con el trabajo del sismólogo, como cualquier otro profesional y sobre todo un científico, es que tiene que hacerse cargo, tiene que hacerse responsable de las consecuencias que se deriven de la publicación de sus resultados. Es decir, cuando nosotros hacemos un estudio, obtenemos unos resultados y asociados a los resultados va una incertidumbre. Como tú has comentado antes, la probabilidad. Cómo de fiable es mi resultado, y eso viene condicionado por los métodos de estudio, por tus tecnologías y por todas, digamos, las incertidumbres que vas acumulando en todo el proceso. Entonces sí que estamos preparados para hacernos cargo de la responsabilidad que entraña eso y de las consecuencias que se pueden derivar de la comunicación de estos resultados. Entonces, en el mundo científico estamos acostumbrados a eso. Cuando ya pasamos a la parte social o la labor de los periodistas, la comunicación a la sociedad, la cosa ya siempre es más delicada. Y para eso no estamos tan formados, ¿eh? Y además normalmente siendo temas que tienen una gran repercusión, que hay mucha gente pendiente de ellos. Sí, cuando no ocurren, en nuestro caso los terremotos afortunadamente no son tan frecuentes como otros desastres que ocurren anualmente, como tifones o los daños de la meteorología son más frecuentes que los naturales o que los terremotos. Bueno, parece que se nos olvida, cuando el terremoto pasa, parece que se nos va olvidando, pero cuando hay un terremoto en nuestro país o en otro, vuelve otra vez a saltar la alarma social y efectivamente la gente se sensibiliza mucho y hay que tener cuidado con lo que se dice. Nos has hablado ya un poquito de cómo es la labor del sismólogo, pero ¿podrías concretar cómo sería un día a día, en lo cotidiano, en una persona que se dedica a este tipo de investigaciones? Vale, bueno, en general, hablando en términos más fundamentales, digamos, el sismólogo o la sismología lo que estudia es la composición de la Tierra a través de los terremotos que se producen y de las ondas sísmicas que esto genera. Entonces, del viaje de esa onda sísmica, si se detectan ciertas discontinuidades, cambios en el viaje de esa onda, es cuando se puede detectar si la corteza cambia. Por ejemplo, en la prospección sísmica se localizan si hay cavidades en el subsuelo, si hay pues recursos como petróleo, agua, etc. Concretamente, lo que nosotros hacemos en el grupo es, como te he comentado antes, los estudios de peligrosidad y riesgo. Es decir, conocemos en una zona qué terremotos suelen ocurrir, estimamos qué puede ocurrir en el futuro y con eso se diseñan los edificios para que resistan los terremotos, ¿no? Y de esa forma tratamos de minimizar los efectos de la catástrofe. Esa es la parte más bonita, más humana. Nosotros en el grupo, pues para hacer un estudio de estos, es muy grande, pero te lo intento resumir mucho. Vale. Lo que hacemos es recoger todos los datos de las estaciones sísmicas que registran los terremotos, cogemos la fecha a la que ha ocurrido, la localización, profundidad y magnitud principalmente, calculamos todo esto, pues bueno, pues aquí un montón de ordenadores, un montón de gente, calculamos el patrón que hay bajo esos datos y tratamos de, con esa tendencia, extrapolar al futuro y estimar lo que puede ocurrir ahí. Por otro lado, que es la parte donde yo me centro, estudiamos el entorno urbano. O bien organizamos una campaña de campo y vamos unos cuantos ingenieros y arquitectos a campo con un formulario, ahora se hace en una tablet, en un móvil, antes era en un papel, y cogemos información de los edificios, pues qué altura tienen, qué materiales, para que sepamos si van a resistir o no ciertos terremotos. También utilizamos bases de datos que ya hay. En España tenemos buen catastro, tenemos muy buenos datos recogidos por el IGN de ortofotos, de muy alta resolución, etcétera. Hay otros países donde esto no lo hay y, por tanto, el trabajo de campo es más exhaustivo. Y organizamos todos los datos en un SIG y empezamos a extraer conclusiones, sacamos cartografías, zonas de la ciudad más o menos vulnerables, eso lo superponemos con el movimiento del suelo que causarán los terremotos y así evaluamos daños. O estimamos posibles daños. Esos daños y pérdidas asociadas lo pasamos después a las autoridades, a Protección Civil, a los ayuntamientos, y ellos ya son los que se encargan de, ante esos resultados, ver cómo pueden
trabajar hoy para evitar que ocurra ese escenario que nosotros le hemos planteado que puede ocurrir. Y luego una cosa importante que también hacemos es comunicar todo esto en congresos, en artículos, periódicamente, pues cada año viajamos y nos encontramos con otros científicos que trabajan en lo mismo, pero en otros países, de forma que podemos contrastar nuestros métodos, nuestras tecnologías, ponernos al día y de alguna forma compartir y saber que todos estamos haciendo las cosas en la misma línea. Has mencionado las ortofotos o los GIS o SIG. ¿Ha variado mucho la tecnología desde que estabas estudiando hasta ahora que estás en activo? ¿Y de qué forma está contribuyendo a la mejora de vuestro papel las tecnologías asociadas a la geomática? Pues muchísimo. Yo recuerdo cuando yo estudié los SIG, a mí me gustó mucho, se estudiaba en segundo o tercero y me gustaron mucho, pero yo los veía más como una base de datos, la gestión de una base de datos. Ahora ya cada vez se utilizan en más campos, tienen muchísimas aplicaciones y muchísimo potencial. Y dentro de un mismo SIG hay herramientas que te permiten hacer análisis espaciales cada vez más exhaustivos y más precisos, etc. Entonces, el SIG estaba, pero cada vez se va mejorando, se va perfeccionando y se van incluyendo en un mismo software muchas herramientas que antes tenías que ir a otros programas para calcular aparte e integrar. Ahora ya cada vez se van haciendo más completos los software, ¿no? Luego, por otro lado, bueno, imágenes de satélite siempre ha habido desde hace años, pero en España, por ejemplo, desde el 2000, creo que fue 2003, se puso en marcha el proyecto del PENOA, el Plan de Ortofotografía, y cada 2 años se vuela al país, se toman imágenes de alta resolución, hablamos de 25 o 50 centímetros, y puntos LIDAR. Esto no lo había cuando yo estudié. Una nube de puntos LIDAR es un escaneado del terreno, un escaneado como el de una hoja, pero del terreno. Y obtenemos puntos con X y Z, con una densidad variable, pero que suele ser bastante alta. La de España tenemos aproximadamente 1 punto por metro cuadrado, algo menos, pero bueno, por ahí anda. Suficiente para hacer un estudio del entorno urbano. Luego los drones. Ahora cuando hay un terremoto o hay un desastre, rápidamente, normalmente es el ejército el que vuela un dron y se obtienen datos en el mismo día, se hace una evaluación de daños desde el escritorio, no hace falta ir a campo, no se pone en peligro a nadie, en fin, ese tipo de cosas. Y luego el uso del teléfono móvil se ha disparado también. Yo cuando estudiaba no tenía teléfono móvil, claro, en el año 2000. Ahora ya nosotros vamos a campo con un smartphone a tomar datos también de localización, etcétera. Así que sí. ¿Dónde puede trabajar un profesional de ingeniería geomática especializado en sismología, tanto a nivel nacional como internacional? Bueno, por una parte está la empresa privada, la consultoría, porque cuando una empresa de construcción, de obra civil, va a hacer una infraestructura en un país, el que sea, dentro de todos los estudios que se piden antes del proyecto, si la zona es sísmica, se pide un estudio de peligrosidad sísmica del emplazamiento. Eso nosotros lo hemos hecho para algunas infraestructuras. Entonces, bueno, están las consultorías, una empresa de ingeniería que hace los estudios estos. Y luego, aparte, si se quiere enfocar un poco más a la investigación, pues centros de investigación, universidades y los centros o las instituciones públicas de cada país que se encargan de la gestión de los desastres. Sí, de los riesgos, ¿no? En España, por ejemplo, pues estaría el CSIC como centro de investigación, universidades como la Politécnica, la Complutense de Madrid, Politécnica de Cataluña, de Valencia, Universidad de Granada. Y luego, pues como institución, digamos, la institución pública que se encarga de esto en España es la Red Sísmica, que está en el Instituto Geográfico Nacional, en el IGN, aunque también hay otras que son de las autonomías, como el Instituto Andaluz de Geofísica. Claro, en Andalucía, en el sur, hay muchos terremotos, entonces allí también hay mucha investigación de esto. Y a escala internacional es igual, son las instituciones que son homólogas a estas y pues igual, universidades, centros de investigación, empresas. Es también importante mencionar que hay grandes iniciativas mundiales, globales, como pueden ser el UR o Understanding Risk, Global Earthquake Model, que se encargan de generar un modelo de datos, o sea, de bases de datos compartidas, que no haya discontinuidad en las fronteras de los países. Si un país tiene un dato calculado en su frontera que coincida con el país vecino, etcétera, homogeneizar metodologías y tecnologías para que todo el mundo comparta estos datos que realmente nos afectan a todo el mundo. Un terremoto ocurre en un lugar, pero afecta a otras zonas que pueden pertenecer al país o a otro, ¿no? Y luego centros de investigación con los que hemos trabajado y trabajamos, pues los hay en Alemania, México, toda Centroamérica, Noruega, Italia, Portugal, en fin, trabajamos con muchos centros. Cuando decidiste estudiar topografía, ¿pensabas que ibas a acabar trabajando en el mundo de los terremotos? No. No, porque yo empecé en primero y a mí lo que más me gustaba en primero era salir a campo a prácticas con el GPS, con la estación total, medir,
tomar mediciones, hacer el plano, el croquis a mano, luego pasarlo al ordenador, tienes tu plano, tu memoria. A mí el trabajo de campo me encantaba. Cuando ya avanzas en los cursos y así descubres otras aplicaciones, otras disciplinas que me van gustando también, como el SIG. Y ya es en el último curso, en tercero, donde se estudia la geofísica, y a mí me encantó, o sea, me pareció fascinante estudiar los terremotos, los efectos que producen, la composición de la Tierra, cómo protegernos también, que probablemente tenga que ver con que yo soy de Arenas del Rey, que es un pueblecito de Granada, donde ocurrió en 1884 el terremoto que más daños ha causado en la historia que tiene registrada España. Entonces, yo desde pequeña, en el colegio te contaban la historia, hacíamos simulacros y tal, entonces tenía un poco más de sensibilidad con el tema. Con ese tema. Sí. ¿Qué te movió a decantarte por la ingeniería geomática? Pues mira, fue realmente la primera persona que me habló de la carrera, fue un profesor, mi profesor de matemáticas del bachillerato, que me dijo un día, me dijo, Torres, tú puedes ser una buena topógrafa. Y yo no sabía qué era realmente la topografía, entonces a raíz de ahí me informé. Y bueno, me gustaba la idea de poder medir la Tierra, conocer su forma, su composición, eso me gustaba también la geología. Supongo que me lo dijo por la componente que tiene de matemáticas y de geometría la carrera esta, ¿no? Entonces, bueno, me empecé a interesar. Vine a Madrid, conocí la escuela y eso fue un poco lo que me hizo despertar el interés. Es cierto, tengo que reconocer que lamentablemente es una carrera que no se conoce mucho y es una pena porque es muy amplia y cuando terminas te das cuenta que tienes un abanico muy grande de posibilidades en las que puedes trabajar. O sea, no es una carrera tan centrada, sino que te abre un poco las posibilidades y eso es muy bueno. Y también en el ámbito social, ¿no? Porque creo que también contribuyes en temas de cooperación internacional. Sí, sí. Además, esto es una cosa interesante porque, bueno, ahora la Universidad Politécnica, desde hace unos años, creó el Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo, que trata de centralizar todas las actividades de cooperación que hacemos los diferentes grupos. En Agrónomos siempre ha habido muchísima cooperación, nosotros, industriales, etcétera. Y siempre hacíamos la cooperación en proyectos muy centrados en nuestro tema, nosotros en ingeniería sísmica, y cada escuela pues en lo suyo. Y de repente, al juntarnos aquí, yo me he dado cuenta que todo el mundo necesita datos. Y todo el mundo viene a preguntarnos, oye, ¿queréis colaborar en nuestro proyecto de forestales, en nuestro proyecto de agricultura, en nuestro proyecto de impacto social? O sea, hay muchas temáticas que necesitan datos, por tanto, la gestión de los datos que hacemos nosotros es transversal a todas las disciplinas. Y eso, al final, pues eso también te da un poco, o te demuestra que efectivamente es una carrera muy transversal a otras disciplinas y que te permite trabajar en muchos campos. Con tu experiencia, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la profesión de ingeniero en geomática y topografía? ¿Qué consejos darías a un recién titulado? Pues por un lado los retos, yo creo que como en casi todas las ingenierías, es estar al día. Estar al día. En nuestra carrera utilizamos muchas tecnologías, como te he mencionado antes, pues el GPS, teléfonos móviles, imágenes de satélite, LIDAR, radar, sensores láser, etcétera. Y las tecnologías vuelan, van muy rápido. Entonces tenemos que mantenernos pues al día. Eso es un reto, porque nos cuesta, porque estamos muy metidos en nuestro tema y tenemos que ir aprendiendo, haciendo cursos, los profesores y tal, para poder enseñar y que los egresados salgan pues puestos al día, digamos, ¿no? Y luego, ¿qué les recomendaría yo? Pues yo he visto alumnos que cuando han terminado el grado se han quedado parados, han estado un año o dos un poco perdidos, porque claro, el mercado laboral no acompaña o no ha acompañado en estos últimos años, ya parece que mejora, y no sabía muy bien qué hacer, si estudiar, y si quiero estudiar, qué estudio, y si quiero trabajar pero no puedo. Entonces los he visto parados. Yo les diría que no se pararan. Yo he trabajado de becaria siempre, desde el primer curso, y eso te hace conocer a mucha gente, conocer el mundo de la empresa, mantenerte también actualizado de cómo se trabaja, de qué tecnologías se usan. Entonces, si te quedas parado un par de años, te puedes un poco desenganchar. Es importante que sigan. Si no encuentran trabajo, que estudien. El máster nuestro complementa muy bien la formación y además te puede derivar o a empresa o a investigación, y eso también está muy bien porque te aclara un poco. Y si no quieren estudiar, que también hemos tenido alumnos, yo no quiero estudiar, yo ya tengo un grado y yo quiero trabajar. Bueno, pues si en España te cuesta y llevas 6 meses y no encuentras trabajo, que no tengan miedo, que se vayan un tiempo fuera. También es cierto que los que están fuera dicen, es que yo quiero trabajar en España, y es verdad, les encantaría trabajar en España, pero tiene cosas buenas trabajar fuera y también te las reconocen. Yo tengo contacto con alumnos que están fuera y te dicen que, por un lado, trabajan en empresas importantes, en empresas buenas, ya van haciendo un nombre, un currículum, aprenden mucho, y luego también conocen a ingenieros en geomática de otros países y se dan cuenta que al compararse con otras escuelas estamos a muy buen nivel. Muy bien formados. Entonces eso te reconforta un poco también. Dices, oye, estoy muy bien formado, ¿no? Es algo muy bien formado. Y yo un poco el consejo es ese, que no paren.
¿Qué ubicaciones? Cuando has mencionado estás en contacto con otros, con alumnos que están fuera de España en este momento, ¿podrías indicarnos algunos países donde están trabajando? Sí, pues en el Reino Unido hay tres. Ujú. Hay tres alumnos. Primero se fue uno, amigo de otro, ese tiró del otro y ahora hay tres allí. Están trabajando, creo que era en IBM y ahora creo que se han cambiado. En Alemania también, en Perú, en Ecuador, en Chile. Estos haciendo más investigación o dando clase también. Bueno, Has mencionado IBM, eso es otra de las cosas que es curiosa y que quizá habría que poner en valor, y es que únicamente no operáis en empresas del sector, operáis en empresas variadas que no están vinculadas directamente o aparentemente con la geomática, ¿es así? claro, es así, por lo que te decía antes, porque la gestión de los datos espaciales es transversal. Puedes trabajar en medicina, en un laboratorio bioquímico, por ejemplo, puedes trabajar en temas de impacto social, con una constructora, con una empresa de obra civil, que es un poco la conexión que hemos tenido siempre. Estos en IBM instalaban las naves donde ellos producen hardware y demás, entonces lo que necesitaban eran topógrafos, digamos, ¿no? Que hicieran la topografía industrial para poder replantear por dónde tenían que ir las carrileras y todo el sistema de servomotores, etcétera. Ujú. Entonces, efectivamente, un topógrafo se necesita en muchos sitios al final un gestor en información geoespacial o que conozca técnicas geoespaciales, pues se necesita también en muchos sitios. Yolanda, un placer contar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos y que sigan adelante todos esos proyectos que estáis gestando y que estáis elaborando desde vuestro grupo de investigación porque parecen muy interesantes. A mí me lo parece. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer colaborar y que me deis la oportunidad también de poder contarlo y si inspira a alguien a estudiar y a unirse a este mundo, pues estupendo. Muchísimas gracias.